Buenos días, señores concejales. Espero que una vez más mis padres decidan no hacerles caso. Gracias a la implicación y las decisiones de mis padres, sigo con vida. Contra todo pronóstico, hemos resistido un año en la vivienda desde el momento de la demanda. Y además, hemos evitado ser separados. El domingo pasado, en un comunicado, este gobierno municipal pidió a mis padres que no me expongan públicamente. Yo le pido a mis padres que una vez más no cedan a las presiones y que no limiten mi libertad de expresión ni mi decisión de formar parte de esta lucha por una vivienda digna. El pasado 7 de junio, la regidora de Vivienda, a la cual no puedo hacer alusión por las rígidas normas que imponen al hablar en este pleno, dijo en un artículo de prensa publicado en la última hora: les futures generacions ens ho estan exigint. El moviment juvenil iniciat per Greta Thunberg i els Fridays for Future ens recorden que o actuem avui o no tindrem un demà i que no hi ha planeta B. Yo lo tengo claro, o actúo hoy o seguiré sin vivienda, o actuamos hoy o seremos cada vez más familias en esta situación. O sea, la regidora acude a hacerse una foto a la manifestación estudiantil contra el cambio climático, pero yo no puedo defender mi derecho a la vivienda. ¿Por qué se puede exponer Greta Thunberg y yo no? ¿Por qué ese doble rasero? La concejala es capaz de irse de manifestación con estudiantes tan solo para hacerse la foto y usarnos en precampaña. En cambio, si se trata de reivindicar el derecho a la vivienda frente a su gobierno, tiene el descaro de decirle a mis padres que me repriman. La directora de mi centro de estudios impidió el ejercicio de huelga de mis compañeros el día de mi desahucio. La directora llegó a borrar correos electrónicos y a amedrentar a los alumnos. Esto es algo parecido a lo que hace la concejala con los escritos que le presentamos y con las familias que luchan por sus derechos. Estoy seguro de que la regidora Neus Trujol no hubiera dejado plantada a Greta Thunberg como lo hizo con nosotros el 9 de diciembre, un día antes del desahucio, sin ni siquiera previo aviso. ¿Por qué siguen mintiendo a la prensa y se niegan a reunirse con nosotros? Claro, la prensa no puede apenas responderles, pero nosotros sí, y como hemos demostrado, podemos demostrarlo con documentos y pruebas. Deje de esconder la cabeza como los avestruces. Este domingo en nota de prensa dicen que se han reunido con la familia. Mentira. ¿Con qué cargo, dónde y cuándo nos hemos reunido? Ningún cargo político se ha reunido con nosotros, y menos aún Neus Trujol. Simplemente mis padres han acudido a la oficina antidesahucios a recoger el expediente que tanto nos han negado con excusas. Y en esa cita se han encontrado que estaba preparada una reunión con 2 funcionarios del ayuntamiento. Una reunión parecida a las otras tantas que se producen todos los días en la oficina antidesahucios. De esta forma, los responsables políticos se siguen escondiendo tras los funcionarios y usando la prensa para tratar de engañar a la ciudadanía. Anteriormente, para que la regidora no tuviera que dar la cara, usó a Toni Noguera para reunirse con mis padres durante el pleno del 19 de diciembre. ¿De qué sirvió? De nada, porque se negó a hablar de la vivienda, se negó a asumir ninguna responsabilidad ni a revisar documentación alguna. Se limitó a ofrecer el centro de acogida por encima de lo que permite el reglamento sin ofrecerlo por escrito, puesto que no debería poder sobrepasar sus propias normas y se dedicó a ofrecer ayudas económicas para pagar la entrada del alquiler. Sin embargo, como muchas otras familias, no podemos aprovechar dichas ayudas con nuestros ingresos, porque no cumplimos los requisitos para firmar un contrato con los actuales alquileres desorbitados. También decían que nos ayudarían a buscar vivienda. Esto es el colmo. Mi madre lleva casi 5 años buscando una vivienda sin parar. No necesita lecciones de cómo buscar vivienda. Seguramente se las podría dar a ustedes. Aquí tienen la solicitud del 23 de diciembre pidiendo una reunión conjunta y todavía no se han dignado a responder. En la misma nota de prensa, el consistorio dice que se ha vuelto a reunir con la familia para mantener el ofrecimiento del SAM. Además, afirma que hace 2 meses que nos lo ofrecieron. Permítanme que les corrija. Yo a final de 2002 y a principios del 2003 estuve en un centro de acogida con mis padres, que era el precedente del actual SAM. Entonces fuimos expulsados sin alternativa, como fue expulsada Juana Mendoza en 2018 y como siguen siendo expulsadas muchas familias con frecuencia. No es agua pasada, es lo de siempre. Y no fue hace 2 meses cuando nos ofrecieron el centro. Desde el mes de diciembre del 2018, cuando estábamos en plazo de pagar, o sea, de archivar la deuda, y evitar esta situación, la trabajadora social que podía ayudarnos a enervar se negó a hacerlo y nos pretendía derivar al centro de acogida.
Ya en marzo del 2019, previa a la segunda fecha de lanzamiento, volvió a ofrecernos el centro de acogida y cuando mis padres se negaron, la trabajadora social amenazó con retirar mi tutela. De la misma forma que ustedes intentan negarme el derecho a reivindicar una vivienda digna tratando de culpabilizar a mis padres por mi propia decisión, ya intentaban que mis padres no defendieran nuestros derechos, cuando amenazaron de separarnos. Al final, la amenaza de separarnos se transforma en toda una coacción que busca el objetivo de que obedezcamos y que acabemos en el mismo centro del cual también nos podrían separar. Miles de familias saben por experiencia que en servicios sociales les han amenazado de separarlos. Ahora que ha estallado el escándalo de la red de prostitución que afecta a niñas y niños del Centro de Menores del IMAS y del Govern, cada vez más voces denuncian que muchas retiradas de tutela no son por maltrato o abandono, sino por precariedad económica o por cuestiones de formación de los padres que pueden solucionarse sin separaciones traumáticas. En estos días ha salido publicado un artículo de María Luisa Marí Cava de Llano, presidenta de la Fundación Conciencia, que trabaja en el ámbito de ayuda a menores tutelados. El título del artículo es «El fracaso del sistema de protección de menores». En su tercera reflexión dice lo siguiente: ¿en qué cabeza cabe que en muchas ocasiones, como hemos podido ver en nuestros propios ojos, en casos que conocemos de primera mano, unos padres que están atravesando una mala situación económica se acerquen a los servicios sociales a solicitar ayuda y estos, en vez de ofrecérsela, generalmente arrebaten y los ingresen en un centro, generalmente gestionado por entidades ajenas a la Administración, que perciben entre 3.000 y 6.000 euros mensuales por cada menor, y en vez de dedicar a una cantidad muy inferior a ayudar a esa familia? ¿Obedece esto al tan mencionado interés superior del menor? Cada vez que oigo esa cantinela me entran escalofríos. Regidores, no lo digo yo, lo dice la presidenta de una fundación de ayuda de menores tutelados. Pero no nos va a llevar a ese terreno. Vengo aquí a hablar de vivienda. Todo el mundo pudo ver que cuando la regidora y su director general hablaban en medios de comunicación en los días de mi desahucio, no paraban de balbucear y de equivocarse al nombrar las palabras clave de los protocolos que ellos bien debían de conocer. La regidora de Vivienda dijo que esta familia tiene ciertos ingresos y no hemos podido contrastar que atraviese una situación sostenida de insolvencia. No, señora regidora, no existe ningún protocolo de vivienda para casos de insolvencia sostenida. Al Ayuntamiento le siguen dando igual esos casos, puesto que se trata de un protocolo en base a los requisitos de insolvencia sobrevenida. La regidora parecía estar tan nerviosa por tener que mentir que cuando dijo que no cumplíamos el protocolo se equivocó hasta con las propias palabras clave de sus propios documentos. Como hemos explicado y demostrado, nuestra deuda era de la época de la crisis. El Ayuntamiento presume de atendernos desde 2015 en la oficina antidesahucios. Sin embargo, en el expediente se puede comprobar cómo no nos ayudan a pagar la deuda. Empezamos a pagarla cuando mi padre volvió a trabajar a jornada completa y así cada mes pagábamos el alquiler más una parte de la deuda. Cuando en diciembre del 2018 estaba pagada el 65% de la deuda, nos demandaron y este Ayuntamiento nos volvió a dejar tirados con una ayuda como las concedidas en otros casos, hubiera salvado esta situación. En la oficina antidesahucios ni siquiera nos indicaron que deberíamos solicitar la vivienda al IBABI. Cuando el 21 de marzo mi madre solicitó que el Ayuntamiento tramitara sus propios protocolos de vivienda de emergencia y solicitara nuestra incorporación urgente a las listas del IBABI, tan solo nos abandonaron con silencio administrativo. Hasta noviembre no hicieron una de las dos gestiones. Y tan solo fue así. Después de la insistencia de mi madre, que se recorrió una administración tras otra con los documentos poniéndoles en evidencia. Para colmo, cuando lo tramitaron, hicieron un informe absolutamente erróneo a nuestras espaldas, que parecía hecho adrede para hacer ver que no cumplíamos los requisitos que en realidad sí cumplíamos y cumplimos tal y como está demostrado en la documentación que consta en nuestro expediente. Después de un informe fraudulento, tuvimos que dar muchas vueltas y perder mucho tiempo para saber qué habían escrito sobre nosotros. El 9 de diciembre, un día antes del lanzamiento, el mismo día que Neus Trullol nos dejó plantados sin previo aviso, logramos entregar toda la documentación que demostraba la falsedad del informe. Además, demostramos que cumplimos a rajatabla el protocolo de actuación para Fondo de Vivienda Social Municipal destinado a personas en situación de vulnerabilidad por insolvencia sobrevenida y afectados por desahucios. Por lo cual, en una reunión de emergencia en la mesa del patronato ese mismo día,
Se nos concedió una vivienda entrando en la lista de espera, y no lo digo yo, lo dice este mismo correo electrónico de una funcionaria municipal que tiene la obligación de decir la verdad. Con esa adjudicación de vivienda hubiera sido posible suspender el lanzamiento de acuerdo a lo que dijo en su momento la abogada del propietario. Sin embargo, por la mañana el abogado de mi familia recibe una llamada del ayuntamiento en la que le dicen que nos revocan la concesión de la vivienda. El ayuntamiento habla de una vivienda en Petra que jamás se concretó, puesto que el pueblo no está adaptado a personas con movilidad reducida. Tanto es así que ningún discapacitado ha podido ocupar esa vivienda adaptada durante 12 largos años. Además, el ayuntamiento no quiere tener en cuenta que no tenemos coche, que mi silla pesa 200 kilos y que mis médicos de referencia que me llevan desde el nacimiento han decidido no llevarme a la medicina de adultos para no cambiarme de médicos, como mínimo hasta los 21 años, debido a las complicaciones y enfermedades que ellos conocen perfectamente y que constan en los informes. Para colmo, yo no solo estudio en Palma, sino que acudo a mis médicos en Palma una o varias veces por semana. Y aunque Petra estuviera adaptada, no podría costearme los desplazamientos en taxi a cualquier hora. Sin embargo, el ayuntamiento no ha sido capaz de poner nada de esto por escrito, puesto que no se sostiene, pero a la vez que nos han dejado tirados sin vivienda y maltratados en los medios de comunicación, hablando del SAM cada vez que tratan nuestro asunto y diciendo un montón de falsedades una tras otra, tan solo para generar titulares y tapar lo que nosotros estamos demostrando. Nos sentimos muy ofendidos por parte del Ayuntamiento de Palma, tras verter una mentira tras otra sin ni siquiera disculparse en ningún momento, tratándonos como si fuéramos basura. Si fuera por el Ayuntamiento de Palma, estaríamos en la calle o separados. ¿Cómo se puede tratar de esta manera a un ser humano, a mi familia, que tanto ha luchado por mi bienestar? A pesar del trato humillante, a pesar de los palos en las ruedas de su administración, nos sentimos orgullosos de haber plantado cara y de haber resistido en casa durante un año y todo este tiempo frente a sus engaños. Neus Trujol, da la cara. Toni Noguera ya no puede protegerte ni dar la cara por ti. Toni Noguera niega que nos hayan amenazado con separarnos, de la misma forma que lo niega en todos los casos. Sin embargo, he podido contrastar que Toni Noguera mentía. Voy a dar paso a mi compañera Melvi, no sin antes decir que en el comunicado del ayuntamiento decía que hace 2 meses que nos ofrecieron el centro de acogida del SAM con un acogimiento adaptado a personas con diversidad funcional donde podría estar agrupada toda la familia. Pues resulta que a Melvi, el señor regidor de Bienestar Social, le dijo lo contrario que a mí, para tratar de separarla primero de su madre y finalmente de su hija. Muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañera Melvi.